Hola a todos. Bienvenido al módulo 2 del programa DREAM. En el módulo 1 presentamos la importancia de leer con sus hijos y cómo la lectura dialógica es una manera fácil y beneficiosa de hacerlo. También cubrimos peer, una forma de cultivar la participación y crear una conversación de ida y vuelta con su hijo, en lugar de simplemente leer el texto de un libro con él. Hoy les presentaré un nuevo mnemotécnico, crowd. Comprender crowd nos permitirá hacerles a nuestros hijos diferentes tipos de preguntas que logren diferentes objetivos y lograr que respondan y participen de diferentes maneras. Empecemos. Sin embargo, antes de entrar en crowd, refresquemos brevemente nuestra memoria de peer, porque el contenido de hoy solo es útil si utilizamos peer con éxito. Cada vez que queramos crear una conversación y un compromiso, podemos incitar al niño a participar haciéndole preguntas. Esa es la primera P. Recuerde, podemos completar peer en cualquier idioma y podemos hacerlo sin leer el texto en absoluto. Y luego la primera E es para evaluar la respuesta del niño. Asegúrese de decirles si esa respuesta fue correcta o incorrecta, y luego podrá ampliar lo que dice el niño. Esa es la segunda E. Agregue un poco más de información, un poco más de lenguaje, y luego podemos repetir la pregunta nuevamente para darle al niño otra oportunidad de recitar la respuesta. Podríamos intentar completar una secuencia peer cada 1 o 2 páginas. Y nuevamente, el objetivo general de la secuencia peer es maximizar el compromiso y la interacción mientras lee con su hijo. Ahora, la lección de hoy hablará sobre diferentes formas de completar el primer paso de peer, diferentes formas de hacerle una pregunta a un niño. Para hacer eso, usaremos el mnemotécnico inglés crowd. Crowd nos ayudará a recordar los diferentes tipos de indicaciones que podemos utilizar para involucrar a su hijo. En crowd, C significa preguntas completas, R significa preguntas recordadas, o significa preguntas de opinión, o significa preguntas en inglés que comienzan con VH. En español, la traducción más cercana es preguntas ¿qué? Finalmente, D significa preguntas de distanciamiento. A lo largo de este módulo y del módulo 3 hablaremos sobre cada una de estas preguntas de crowd, qué son, cómo usarlas y cómo provocan diferentes tipos de respuestas de su hijo. Una forma útil de pensar y organizar estas diferentes preguntas de crowd es en niveles. Cada nivel se puede utilizar para lograr un propósito diferente al leer con su hijo y se puede adaptar a sus necesidades y habilidades. Las preguntas del nivel 1 incluyen preguntas para completar y preguntas simples, tipo ¿qué? Y son mejores para introducir vocabulario nuevo y familiarizar al niño con un tema desconocido. Las preguntas de nivel 2 incluyen preguntas de opinión y preguntas más complejas de ¿por qué y cómo? Estas preguntas son mejores para lograr que el niño hable más sobre las palabras y las imágenes del libro y utilice el vocabulario que ya conoce de diferentes maneras. Finalmente, las preguntas del nivel 3 incluyen preguntas de distanciamiento y recuerdo, y son mejores para centrarse en conceptos más avanzados, como comprender una historia e identificar características específicas del texto. Entonces, en resumen, sepa que se pueden usar diferentes preguntas de crowd para diferentes propósitos y, dependiendo de las habilidades actuales de su hijo y su familiaridad con el tema del libro, algunas preguntas pueden ser más apropiadas para su hijo que otras. Ahora hablaremos de las preguntas del nivel 1. En el nivel 1, el objetivo es enseñar a los niños nuevas palabras y hacer que hablen mientras lees con ellos. Es posible que su hijo no esté acostumbrado a hablar mientras usted lee, por lo que algunas preguntas simples de vocabulario podrían ayudarlo a comenzar a hablar un poco. Para lograrlo, es importante saber que no es necesario hacer preguntas solo sobre las palabras del libro. También puedes hablar sobre las imágenes. Esto es especialmente útil para brindarles a los niños una representación visual de una palabra en el texto.
De hecho, la lectura dialógica se puede completar sin leer ninguna palabra. Por eso a muchos educadores les gusta utilizar la lectura dialógica con libros sin palabras. Entonces, cuando miras una imagen, puedes etiquetar los objetos y acciones representados en la imagen. Por ejemplo, si estás mirando una foto de un parque, puedes hablar de los árboles y el parque infantil. También se podría hablar de cómo un niño trepa al patio de recreo. Hay muchos objetos y acciones diferentes en los que puedes trabajar para agregar a su vocabulario o al menos ayudarte a ser más consciente de ciertas palabras. Por ejemplo, si su hijo no está familiarizado con la palabra caballo, puede concentrarse en la palabra caballo. Luego, si están familiarizados con la palabra caballo, puedes hablar de un vocabulario un poco más complicado relacionado con ese caballo, como estar tranquilo o el caballo al trote. Las posibilidades son infinitas. Ahora que hemos hablado extensamente sobre las preguntas de nivel 1, hablemos de las dos preguntas específicas de Crowd de nivel 1. La primera es C para preguntas completas. En las preguntas completas dejamos un espacio en blanco al final de una oración y hacemos que un niño lo complete. Se utiliza mejor cuando cree que su hijo conoce la palabra, objeto o acción a la que se refiere o cuando lee un libro con rimas o frases repetitivas. Ahora hablemos de algunos ejemplos de preguntas completas. Si estás leyendo una historia sobre un perro y el perro ya tiene un nombre, podrías decir, el nombre del perro estaba en... Y simplemente deja de hablar y deja que tu hijo complete tu oración. Y una vez que lo hagan, podrás continuar con la secuencia peer. Otra buena forma de utilizar un mensaje de finalización es en un libro de rimas. Por ejemplo, si estás leyendo y diciendo la siguiente línea, el principito viajaba por el espacio, siempre con su capa y su... La rima proporciona una pista de cuál podría ser esa palabra y con suerte responderían con la palabra trazó. Las preguntas del segundo nivel 1 son lo que llamamos preguntas WH en inglés. La traducción al español no encaja muy bien, pero se traduce fielmente como preguntas simples de ¿qué? Estas son las indicaciones más comunes y probablemente las más fáciles que los adultos pueden dar a los niños mientras leen. Son las preguntas de qué, quién y dónde que tienen una respuesta clara, específica y correcta. Estas preguntas son buenas para centrarse en el vocabulario y los detalles de la historia que su hijo puede conocer o no. Puede comenzar haciendo preguntas sobre qué, quién y dónde relacionadas con las imágenes de los libros y luego continuar haciendo preguntas un poco más difíciles a medida que relee la misma historia o libros sobre temas similares. Ahora veamos algunos ejemplos de preguntas simples de qué o preguntas WH. Puedes preguntar cosas como ¿cómo se llama esto? Mientras señala una imagen. O mientras miras una fotografía de un caballo en una granja, podrías preguntar ¿qué come este animal? Estas preguntas se centran en vocabulario específico o aspectos de la historia de la que desea que hablen. Por lo tanto las preguntas completas como las preguntas simples de qué son buenas preguntas de nivel 1 para trabajar el vocabulario nuevo e involucrar a los niños. Entraremos en las preguntas de los niveles 2 y 3 en el módulo 3. Finalmente, revisaremos algunos temas clave relacionados con la lectura dialógica en términos generales. Primero, es importante recordar que es bueno leer el mismo libro o libros sobre el mismo tema, porque realmente puedes concentrarte en aprender vocabulario similar y puedes hacer preguntas más complejas a medida que el niño se sienta más cómodo y familiarizado con el libro y su vocabulario. Además, no olvide que estas preguntas de Crowd son simplemente formas diferentes de comenzar la secuencia peer. Así que no olvide seguir la pregunta con una evaluación de la respuesta del niño, una expansión de la respuesta del niño y repetir la pregunta nuevamente. Y, sobre todo, mantenga el ambiente divertido y atractivo para garantizar que su hijo quiera volver a leer con usted en el futuro. Gracias por tu tiempo.